Bueno chicos, aquí su amiga favorita, Wendy Lolis Marbella. Aquí les traigo otro capítulo de este fanfic que es muy esperado por muchos de ustedes. Pero antes que nada enviaré saludos. Lloro Sonic 105. You te oirás. Audrey Fanfics. Gogeta Teorías Soy Idman. Vitro, Just Prince GT. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para cuando suba los vídeos. También dejar sus likes para la teoría y sus comentarios para ser saludados. Sin más relleno tosada, aquí les traigo este fanfics llamado Wendy y Erza perdidas en otra dimensión. Descargo de responsabilidad. Ninguno de estos animes me pertenece. Crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 1. Somos Night Ride. Después de los anteriores días de que llegaran a ese mundo, Wendy y Erza ambas habían conocido a un chico llamado Tatsumi que las rescató de un lago al llegar a ese mundo. Después, empezar a contarles de ese mundo, de cómo eran las cosas en ese mundo. Así pasaron los días que ambas chicas, acompañadas por el castaño rumbo a la capital, mientras iban en rumbo Erza estaba viendo todo y analizando su situación sin decirle nada a Wendy para no preocuparla. Así pasaron los días, desde que conocieron a Tatsumi y caminaban a la capital, y en el transcurso de esos días tanto Wendy como Erza y Tatsumi hacían trabajos pequeños para conseguir algo de dinero para ellos para no estar mendigando en las calles, y así tener algo que comer hasta poder llegar a la capital. Nota: como en el anime original la capital no tiene un nombre diferente, se quedará así, si no dejen en los comentarios cómo quieren que se llame la capital. Fin de nota. Tatsumi. Chicas, aquí estamos, hemos llegado a la capital del reino. Así los tres viendo todo lleno de gente en las calles y los mercados, todo en el día parecía una ciudad muy linda y cosas por cualquier lado. Wendy: se ve interesante esta ciudad, tal vez podamos encontrar primero un lugar donde podernos quedar esta noche, o alguna forma de regresar a casa. Dice con esperanzas en sus palabras y con una sonrisa pura. Erza: esa sería la prioridad y también la comida, aparte de buscar en qué trabajar, porque lo poco de oro que tenemos es para la comida y no creo que duremos mucho con el oro que tenemos. Tatsumi: tienes razón, ambas es buena idea, aparte no debemos separarnos, yo tampoco conozco la capital así que no es recomendable perdernos, además tampoco conozco mucho este lugar así que estaríamos en serio peligrosos si nos separamos. Dice a las chicas mientras los tres iban viendo todo lo que vendían, y mientras hacían eso Wendy y Tatsumi buscaban trabajo para obtener algo de oro para ellos poder comer. Con mala suerte para Tatsumi, que no consiguió nada, también para Era, pero en cambio a la pequeña Wendy sí consiguió oro y algunos alimentos al ayudar a curar a unos ancianos que estaban trabajando en el mercado, y así le pagaron con un poco de oro y otros con algunas frutas o pan para que comiera. Nota: viva el poder de las lolis. Aparte, con las lolis no se juegan porque si no te llega a tu casa el superagente Zarama FBI, jajajaja. Fin de nota. Mientras que Erza y Tatsumi estaban sentados en el medio de la plaza esperando a Wendy, pensaban en cómo gastar el dinero que les quedaba y saber qué iban a comer esa noche. Porque ambos, al ver lo poco que tenían era solo para poder comprar un solo pan. En ese instante llega a Wendy, que se encontraba cerca, y los ve a ambos con una nube negra encima de ellos pensando en qué hacer. Wendy: ¿qué sucede, chicos? ¿Les pasa algo malo? Les pregunta a ambos al verlos decaídos, pero levantan la cabeza ambos pero quedan sorprendiéndoslos al ver la cantidad exagerada que llevaba Wendy de comida encima. Así Tatsumi y Erza se levantan de golpe asustando a Wendy. Y le preguntan al mismo tiempo que cómo hizo para tener toda esa comida. Así a Wendy cayéndole una gota de sudor estilo anime al ser bombardeada por preguntas de sus acompañantes. Wendy les explica que tuvo que usar sus poderes para curar a los más ancianos en el mercado, y como agradecimiento le dieron toda esa comida y una bolsa de oro. A los que ambos se les iban a salir los ojos de sus cuencas y con las mandíbulas al piso al ver tanto oro. Nota: se preguntarán cuánta cantidad de comida consiguió Wendy en un estimado de comida. Le dieron lo que el Goku come en un mes. Sé que suena exagerada, pero con el poder del guión de una loli no puede nadie. Fin de nota. Así Erza felicitó a Wendy por el trabajo, a Tatsumi felicitándola por lo bien hecho que hizo. Wendy: pero este oro solo lo gastaremos en comida porque me enteré que aquí todo es caro, más que todo el hospedaje, eso me dijeron los mercaderes que ayude. Erza: eso no importa, lo importante ahorita es comer lo que no podamos guardar por unos días. Tatsumi: bien, yo prepararé la comida, dice animadamente a las chicas, así pasando el resto del día paseando y conociendo la ciudad hasta llegar a altas horas de la noche, quedándose debajo de uno de los faros de uno de los puentes. Salto de tiempo.
Ya nos encontramos en la noche, todas las personas de la ciudad ya estaban en sus hogares, los únicos que se encontraban en las calles eran nuestros 3 protagonistas cubiertos con unas pieles de animales muy cálida que compraron por si les tocaba pasar la noche en las calles esa noche. Flashback. Erza al ver una tienda en el mercado y ver unas pieles para el frío no lo pensó 2 veces y decirle a Wendy que necesitaban comprar algo de abrigo para pasar la noche y así ella aceptó la idea de Erza, que la considera su hermana mayor y Tatsumi solo se limitó a observar esa conversación. Fin del flashback. Wendy. Qué buena idea tuviste, nunca pensé que hiciera tanto frío así más cerca de Erza para tener más calor. Tatsumi. Si tienes razón, toma Erza, come algo. Así pasándole unas frutas y un poco de pan. Para que comieran ambas chicas, en especial Wendy, quien fue la que consiguió todo. Erza. No pasa nada, hay que saber cómo sobrevivir y así, yo ya te lo conté cómo fue mi infancia, así que sé cómo manejarme en estas circunstancias. Así pasaron la noche hasta que en medio de la noche apareció un carruaje y que se paró enfrente de ellos 3, y aparece una chica con el cabello rubio hasta los hombros, y los ve a los 3 y les pregunta qué hacen ahí, que si no tienen dónde quedarse, y se presenta como Aria, la hija de una de las familias más influyentes de la capital. Todo pasaría como en la historia original, Aria presentando a sus padres hasta que empieza el asesinato en la mansión. La primera que sería asesinada sería a la madre, después una rubia mataría al padre y Tatsumi despertando de golpe y al ir corriendo ve por la ventana ve a los integrantes de Night Raid, en total eran 7 integrantes, y sale corriendo encontrándose a Era y a Wendy que estaban rumbo a la habitación de Tatsumi a buscarlo. Tatsumi. Vamos a buscar a Aria-chan, esto no me gusta, hay un aura asesina en el ambiente. Erza. Así es, Wendy fue la que me alertó, pero también los dueños de esta mansión desprendían un aura de muerte. Wendy. Así es, cuando es niña apareció, me dio un escalofrío incómodo por mi cuerpo y de que no traía nada bueno. Así los 3 salen corriendo en busca de la chica llamada Aria para rescatarla, y por todas partes se encontraban cuerpos muertos. Al ver los primeros muertos, Erza le dice a Wendy que no los vea los cuerpos, ella entendiendo que Wendy aún no está lista para tanta crueldad. Así Tatsumi acompañado de Wendy y Erza llegando donde estaba Aria con uno de los guardias cerca de una Lanzen. En eso aparece una chica de cabello largo con un traje negro y una katana, empieza a atacar al guardia y matándolo, pero cuando la peli negra cuando iba a atacar a Tatsumi interfirió en el ataque y la chica dice: la peli negra, ¿qué haces? No eres mi objetivo, será mejor que te aparte. Tatsumi. No te dejaré pasar. Dice, pero no fue suficiente para detener a la peli negra, dándole una estocada en el pecho. Nota. A partir de aquí usaré el poder del guión de una loli. Fin de nota. Al ver que Tatsumi había sido apuñalado, Wendy salió a curarlo y por otra parte Erza se puso de frente y empezó a usar su magia de reequipamiento, asombrando a todos no por la armadura, sino por el círculo y el brillo en todo su cuerpo, revelando la armadura de alas negras. Así teniendo un combate breve que en igualdad de condiciones, pero en realidad era solo estaba analizando a su adversario. Mientras eso sucedía llegó una rubia con forma necómata con pechos muy voluptuosos, y deteniendo la pelea y dando a aclarar que no son los malos sino que son personas que hacen la justicia a su modo, asesinando a los que realmente se lo merecen. Así la rubia se presentó como Leonela y tumbando la puerta del almacén, dando a ver a todos los presentes lo que había sucedido, y dejando impactado a Tatsumi al ver a su amiga Sayo muerta y guindada en el aire por unas cadenas, el resto de ese lugar lleno de cuerpos muertos y cosas atroces y una única voz llamando a Tatsumi. Así reaccionado a ese a su amigo, que estaba encerrado y en un estado deplorable. La chica Aria trataba de irse pero la chica rubia la detiene y el amigo de Tatsumi le dice que esa chica les hizo a ellos y que torturó a Sayo hasta la muerte, y Aria se libera de la necómata y confiesa todo lo que hizo, y la peli negra llamada Akane agarrando su katana la iba a matar hasta que Tatsumi agarró su espada y la corta sin pensarlo matándola. a Wendy al ver eso no sabía qué decir y Erza con semblante serio solo mira lo sucedido. Así Leonela cargando a Tatsumi y le dice a las 2 chicas que los acompañen a su cuartel, y le dicen a Tatsumi le dicen que después les llevarán los cuerpos de sus amigos para que les dé un entierro digno. Así desaparecieron todos en la oscuridad de la noche. Fin del capítulo. Los espero que les haya gustado el capítulo. Nos vemos.